Mi padre apareció en la ceremonia donde celebraban mi recuperación y se arrodilló delante de todos, aunque durante 18 meses no había contestado una sola de mis llamadas. Llevaba un ramo blanco, una expresión ensayada y una carpeta que mantenía pegada al pecho. Mi madre esperaba junto a la entrada sin acercarse, como si todavía temiera que mi enfermedad pudiera contagiarse con una mirada. Él explicó que la familia había sufrido mucho, que todos cometían errores y que había llegado el momento de volver a casa. Después aseguró que mi ausencia estaba destruyendo a mi madre y que yo debía dejar atrás el resentimiento antes de que fuera demasiado tarde. No mencionó las noches en que recibí tratamiento sin compañía. Tampoco recordó que me expulsaron de casa después de acusarme de exagerar los síntomas para llamar la atención. Cuando perdí el cabello, mi madre dejó de visitarme porque decía que no soportaba verme así. Mi padre canceló el seguro que dependía de su empresa y me informó mediante un correo que cada adulto debía resolver sus propios problemas. Ahora sostenía mi mano delante de médicos, pacientes y periodistas locales, esperando que su arrepentimiento pareciera verdadero. Le respondí con 4 palabras. No soy tu hija. El silencio recorrió el salón mientras él permanecía de rodillas. Sin embargo, no fue mi respuesta lo que cambió su rostro. Fue la carpeta que cayó al suelo. Entre los documentos apareció una copia de mi historial médico, varios recibos que yo nunca había visto y una solicitud firmada durante mi tratamiento. En aquella solicitud, mi padre afirmaba haber pagado todos mis gastos y pedía recibir una compensación destinada a las familias que cuidaban pacientes con cáncer. Le pregunté cuánto dinero había cobrado mientras me dejaba sola. Mi madre comenzó a llorar antes de que él pudiera responder. Entonces una mujer del hospital recogió la carpeta, revisó la última página y me dijo que la solicitud escondía algo mucho peor. Mi padre no solo había recibido dinero en mi nombre. También había firmado un documento declarando que yo había muerto. Durante los primeros minutos después de aquella revelación, mi padre intentó explicar que todo debía tratarse de un error administrativo. Aseguró que jamás había declarado mi muerte de manera consciente y que alguien habría interpretado mal un documento relacionado con mi tratamiento. La mujer del hospital no discutió con él delante de todos. Guardó las páginas dentro de una funda transparente, pidió que nadie las tocara y me acompañó a una sala privada junto con la trabajadora social que había llevado mi caso durante la etapa más difícil de la enfermedad. Yo todavía no entendía por qué mi padre llevaba copias de aquellos documentos en una ceremonia pública. Tampoco comprendía por qué había esperado hasta ese momento para aparecer. Mi enfermedad había comenzado casi 2 años antes con un cansancio que atribuía al trabajo. Tenía 29 años, vivía sola en un apartamento pequeño y ayudaba en la empresa de distribución de mi padre desde que terminé mis estudios. Mi función consistía en revisar contratos, organizar facturas y resolver problemas con clientes que él consideraba demasiado pequeños para atender personalmente. Nunca recibí un cargo importante. Mi padre decía que debía aprender desde abajo, aunque mi hermano menor había entrado directamente en ventas con un salario superior al mío. Mi madre justificaba aquella diferencia afirmando que él tenía más facilidad para representar a la familia y que yo siempre había sido más independiente. Durante años acepté aquella explicación porque creía que demostrar paciencia terminaría cambiando la forma en que me veían. Cuando empecé a sentirme enferma, mi padre pensó que estaba buscando una excusa para reducir mis responsabilidades. Mi madre recomendó vitaminas y descanso. Mi hermano dijo que yo llevaba meses demasiado sensible y que quizá necesitaba dejar de pensar tanto en cada molestia. Los síntomas empeoraron. Una mañana perdí el conocimiento en la oficina y desperté rodeada de empleados. Mi padre no llamó a una ambulancia de inmediato porque temía que el incidente generara rumores entre los clientes. Fue una compañera quien insistió en que necesitaba atención urgente. Las pruebas iniciales mostraron que algo no estaba bien. Después llegaron más estudios, consultas y días de espera que parecían no terminar. Recibí el diagnóstico sentada frente a una médica que hablaba con una calma que yo no podía imitar. Recuerdo haber mirado mis manos mientras intentaba comprender cómo podía seguir siendo la misma persona después de escuchar aquella palabra. Llamé primero a mi madre. Me pidió que no se lo contara todavía a nadie porque mi padre atravesaba una negociación importante y no debía perder la concentración. También aseguró que esperáramos una segunda opinión antes de convertir una sospecha en una tragedia familiar.
La segunda opinión confirmó el diagnóstico. Cuando se lo comuniqué a mi padre, él preguntó cuánto tiempo estaría fuera del trabajo y quién cubriría mis funciones. No preguntó qué tratamiento necesitaba ni si tenía miedo. Durante las primeras semanas intenté convencerme de que aquella frialdad era su manera de reaccionar bajo presión. Mi madre acudió a 2 consultas y tomó notas como si preparara un informe. Mi padre me llevó una vez al hospital, pero pasó casi toda la espera respondiendo llamadas. Después comenzaron las discusiones sobre el dinero. Mi seguro estaba vinculado a la empresa familiar porque mi padre me había convencido de abandonar una cobertura independiente años antes. Según él, mantenerme dentro del plan empresarial era una forma de ahorrar y de mostrar confianza. Cuando el tratamiento se volvió más costoso, empezó a decir que la empresa no podía asumir gastos ilimitados por una sola persona. Insistía en que existían opciones más económicas y que yo debía pensar también en los empleados que dependían del negocio. La médica explicó que las decisiones debían basarse en mi situación clínica, no en la comodidad financiera de mi familia. Mi padre salió de aquella consulta enfadado y me acusó de permitir que desconocidos lo trataran como si fuera irresponsable. Pocos días después recibí un correo donde informaba que mi relación laboral quedaba suspendida mientras durara el tratamiento. La suspensión también afectaba la cobertura que dependía de la empresa. Cuando llamé para pedir una explicación, mi madre respondió que mi padre necesitaba proteger el negocio y que yo debía comprenderlo. Añadió que siempre había esperado demasiado de ellos y que quizá aquella experiencia me enseñaría a ser verdaderamente adulta. Durante semanas pensé que había hecho algo para merecer aquella distancia. Me reprochaba no haber sido más agradecida, haber discutido por las cuentas médicas y haber permitido que la doctora contradijera a mi padre. Incluso consideré disculparme para recuperar la ayuda que necesitaba. La enfermedad deformaba mi percepción de todo. No solo debilitaba mi cuerpo. También convertía cada decisión en una prueba de cuánto estaba dispuesta a soportar para no quedarme sola. Una compañera de trabajo me ayudó a contactar con la trabajadora social del hospital. Gracias a ella pude solicitar apoyo, reorganizar pagos y acceder a recursos que mi familia nunca se molestó en investigar. También conocí a otras pacientes que llegaban acompañadas por hermanas, parejas o amigas. Algunas discutían con sus familias. Otras se sentían agotadas por demasiada atención. Yo las observaba y trataba de no pensar en la silla vacía junto a la mía. Mi madre dejó de visitarme cuando perdí el cabello. Explicó que verme así le provocaba ataques de ansiedad y que necesitaba proteger su propia salud. Mi padre empezó a responder solo mediante correos breves donde preguntaba por documentos, contraseñas y asuntos pendientes de la empresa. Mi hermano apareció una tarde con una carpeta de trabajo. Necesitaba que le explicara varios contratos porque había asumido parte de mis funciones. Permaneció menos de 1 hora y evitó mirarme cuando una enfermera ajustó la medicación. Antes de marcharse me pidió que firmara algunos documentos relacionados con mi ausencia laboral. Yo estaba débil, mareada y desesperada por conservar algún vínculo con mi familia. Revisé las primeras páginas, pero no todas. Él aseguró que solo confirmaban que la empresa podía gestionar ciertos trámites mientras yo estuviera incapacitada. Firmé porque confié en que, al menos, mi hermano no aprovecharía mi enfermedad. Aquella firma se convirtió después en una de las preguntas que más me atormentaron. Durante los meses siguientes comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Recibí una notificación indicando que una ayuda económica había sido aprobada para mi familia. Pensé que se trataba de un error porque yo vivía sola y nadie me cuidaba. Cuando pregunté, me informaron que el expediente había sido presentado por un familiar directo y que los pagos se enviaban a una cuenta distinta de la mía. La trabajadora social intentó obtener más información, pero varios documentos estaban protegidos porque yo supuestamente había autorizado a mi padre a representarme. No recordaba haber firmado aquella autorización. También aparecieron facturas marcadas como pagadas por una fundación privada. Yo nunca había solicitado ayuda a esa organización, y el hospital no podía explicar quién había completado la solicitud. Cada vez que intentaba investigar, mi madre decía que debía concentrarme en sobrevivir y dejar los asuntos administrativos para después. Mi padre respondía que estaba demasiado ocupado para revisar errores ajenos. Aquella indiferencia comenzó a parecerme menos natural. No sabía todavía si ocultaban dinero,
si habían usado mi firma o si simplemente aprovechaban mi confusión para evitar preguntas. Mi error fue esperar. Pensé que descubrir la verdad mientras seguía en tratamiento podía destruir la poca energía que me quedaba. Guardé notificaciones, copié correos y anoté fechas, pero no confronté a nadie. La enfermedad entró en remisión después de meses que todavía recuerdo por olores, pasillos y noches sin sueño. La noticia no provocó el regreso inmediato de mi familia. Mi madre envió un mensaje donde decía que estaba contenta y esperaba que yo dejara atrás las tensiones. Mi padre no respondió hasta una semana después, cuando preguntó si podía volver a trabajar. Yo no regresé a su empresa. Con ayuda de una antigua clienta conseguí un puesto remoto y empecé a reconstruir mi vida con una lentitud que nadie veía. Aprendí a organizar mis gastos, a pedir ayuda sin sentir vergüenza y a aceptar que algunas personas sin lazo de sangre habían estado más presentes que mi propia familia. La ceremonia donde celebraban mi recuperación fue organizada por el hospital para reconocer a pacientes, personal médico y colaboradores. Yo acepté participar porque la trabajadora social quería que contara cómo había logrado continuar después de perder apoyo familiar y cobertura económica. Mi padre se enteró pocos días antes. Hasta entonces no había mostrado interés en mi recuperación pública. Después comenzó a llamar cada mañana. Decía que quería reparar nuestra relación y que la familia debía aparecer unida en un momento tan importante. Mi madre añadió que sería cruel excluirlos después de todo lo que supuestamente habían sufrido. No mencionaron las ayudas económicas. Tampoco explicaron por qué mi padre llevaba una carpeta con mis documentos médicos. Ahora entendía que su aparición no había sido un acto espontáneo de arrepentimiento. La mujer del hospital revisó la solicitud donde figuraba mi supuesta muerte y encontró varias inconsistencias. El documento había sido presentado pocos días después de una de mis hospitalizaciones más graves. En aquel momento permanecí sedada durante varias horas y mi familia recibió información limitada sobre mi estado. Alguien utilizó esa ventana para declarar que yo había fallecido. La solicitud activó un pago extraordinario, cerró una parte de mi expediente y transfirió derechos de representación a mi padre. Sin embargo, la firma que autorizaba el trámite no pertenecía a él. Tampoco era la firma de mi madre. La trabajadora social colocó la página delante de mí y preguntó si reconocía el nombre del testigo. Lo reconocí inmediatamente. Era mi hermano. Debajo de su firma aparecía una nota que cambiaba por completo el sentido de los documentos que me había llevado al hospital. Mi hermano no había venido a pedirme autorización para gestionar asuntos laborales. Había venido a conseguir mi firma antes de que mi padre declarara que yo había muerto. Durante los días siguientes revisé cada documento que había firmado mientras estaba enferma. La trabajadora social consiguió copias de las solicitudes vinculadas a mi expediente, y yo comparé las fechas con mis ingresos hospitalarios, los mensajes familiares y los correos que todavía conservaba. El patrón apareció con una claridad que me avergonzó no haber visto antes. Mi hermano solo me visitaba cuando necesitaba una firma. La primera coincidía con la autorización para que mi padre administrara ayudas económicas en mi nombre. La segunda aparecía vinculada a un cambio de domicilio que enviaba toda correspondencia a la casa de mis padres. La tercera permitía que la empresa familiar siguiera gestionando ciertos beneficios laborales aunque yo ya no trabajara allí. Ninguno de aquellos documentos me había sido explicado por completo. Las páginas que yo recordaba haber revisado eran formularios sencillos. Las cláusulas importantes aparecían después, unidas con la misma numeración y copiadas como si hubieran formado parte del paquete original. No podía demostrar todavía quién había añadido esas páginas, pero alguien conocía exactamente cuando yo estaba demasiado débil para leer, preguntar o conservar una copia. Mi hermano sostenía que solo había llevado los documentos que nuestro padre preparaba. Cuando lo llamé, respondió que jamás imaginó que utilizarían mi firma para declarar mi muerte y que había firmado como testigo porque le aseguraron que se trataba de una formalidad. Su explicación habría resultado más creíble si no hubiera intentado averiguar primero cuánto sabía yo. Antes de negar cualquier participación, preguntó qué páginas había visto, quién conservaba los originales y si el hospital pensaba iniciar alguna revisión. No preguntó cómo me sentía al descubrirlo ni quién había cobrado el dinero. Quería medir el peligro. Mi madre reaccionó de otra manera.
Afirmó que mi padre había tomado decisiones desesperadas porque la empresa estaba atravesando dificultades y porque todos creían que yo podía morir. Según ella, no había intención de hacerme daño. Solo trataban de proteger lo que quedaría después. Aquella frase me obligó a detenerme. Yo todavía estaba viva cuando empezaron a repartir lo que dejaría. Le pedí que explicara qué relación tenía mi enfermedad con la empresa. Respondió que estaba confundida y que necesitaba descansar antes de convertir errores administrativos en acusaciones familiares. Después dejó de contestar. La trabajadora social encontró otra irregularidad en la solicitud de ayuda para cuidadores. Mi padre había informado que redujo su jornada laboral para acompañarme a tratamientos y que mi madre había asumido gastos de transporte, alimentación y alojamiento. Los recibos adjuntos parecían auténticos. Las fechas no coincidían con mi realidad. En varios de esos días yo había llegado sola al hospital mediante transporte público. En otros, una compañera me había llevado y podía demostrarlo con mensajes, fotografías y registros de estacionamiento. También aparecían noches de alojamiento cerca del centro médico, aunque mis padres dormían en su casa a menos de 1 hora de distancia. Alguien había reunido comprobantes verdaderos de gastos que nunca hicieron por mí. Parte procedía de viajes comerciales de mi padre. Otros pertenecían a compras realizadas por mi madre. Habían cambiado los conceptos y presentado todo como si su vida hubiera quedado suspendida para cuidarme. Mientras yo explicaba a desconocidos por qué no tenía acompañante, ellos construían una historia donde eran padres sacrificados. Solicité un registro completo de los pagos vinculados a mi nombre. El proceso tardó varios días porque algunas ayudas habían sido gestionadas mediante entidades distintas, pero el resultado mostró que mi padre había recibido dinero en varias etapas. Primero cobró una compensación por cuidados. Después recibió una cantidad relacionada con gastos médicos que ya habían sido cubiertos por otros medios. Finalmente apareció un pago mucho mayor activado después de la declaración de mi supuesta muerte. Ese dinero no había sido enviado a una cuenta personal. Había entrado en la empresa familiar. Mi padre sostuvo que la cuenta empresarial se utilizó porque muchos trámites estaban relacionados con mi antiguo empleo. Aseguró que el dinero permanecía reservado y que pensaba entregármelo cuando nuestra relación mejorara. Los movimientos bancarios demostraban lo contrario. Pocos días después del ingreso, parte de la suma se utilizó para cubrir una deuda comercial. Otra parte financió la compra de un vehículo para mi hermano. El resto desapareció mediante transferencias pequeñas que no incluían explicaciones claras. Mi hermano negó saber que su vehículo había sido pagado con dinero relacionado con mi enfermedad. Sin embargo, el contrato de compra llevaba la misma fecha que la declaración falsa. También había enviado a mi padre un mensaje donde agradecía haber resuelto el problema sin tocar sus ahorros. Cada descubrimiento cambiaba el sentido de una conversación antigua. Las llamadas de mi madre después de una hospitalización grave ya no parecían preocupación. Había insistido en saber si yo había actualizado beneficiarios, si conservaba documentos en el apartamento y quién podía entrar en caso de emergencia. Las preguntas de mi padre sobre contraseñas y archivos tampoco estaban relacionadas únicamente con el trabajo. Necesitaba acceso a contratos, cuentas y correspondencia para sostener la versión de que él gestionaba mi vida. Mi hermano había pedido una copia de mis llaves porque supuestamente debía regar las plantas mientras yo permanecía ingresada. Cuando regresé, algunos cajones estaban ordenados de una manera distinta. En aquel momento pensé que él había buscado ropa o medicamentos. Ahora entendía que había revisado documentos. Volví a mi apartamento y abrí cada carpeta que todavía conservaba. Faltaban copias de mi seguro anterior, un contrato laboral y una carta que mi abuela me había entregado años antes. Esa carta tenía relación con la empresa. Mi abuela había reservado para mí una participación pequeña que debía quedar formalmente registrada cuando cumpliera 30 años. No representaba el control del negocio, pero sí me daba derecho a recibir información y a participar en ciertas decisiones importantes. Yo cumplí 30 durante el tratamiento. Nunca pregunté por aquella participación porque estaba concentrada en sobrevivir. Mi padre sí la recordó. El documento que declaraba mi muerte había sido presentado poco después de mi cumpleaños.
con mi supuesto fallecimiento, la participación no quedaba bajo mi control y podía regresar a la estructura familiar gestionada por él. La enfermedad no solo les permitió obtener ayudas y compensaciones. También les ofreció una forma de eliminarme de la empresa sin despedirme, pagarme ni reconocer lo que mi abuela había dejado preparado. La trabajadora social me recomendó que separara los asuntos médicos de los empresariales y buscara apoyo independiente para revisar cada documento. Seguí su consejo porque ya no confiaba en mi capacidad para interpretar todo sin mezclar rabia, miedo y culpa. Una profesional revisó los papeles de la empresa y encontró algo que yo había pasado por alto. La declaración de mi muerte no era la única prueba utilizada para mover mi participación. También aparecía una renuncia firmada por mí. La fecha correspondía al día en que mi hermano me visitó en el hospital con aquella carpeta. La firma era auténtica porque yo la había puesto. El contenido no lo era. La primera página describía una autorización temporal para gestionar asuntos laborales. La última afirmaba que yo cedía cualquier derecho económico a cambio de que mi familia cubriera mi tratamiento. Mi familia no había cubierto mi tratamiento. Aún así, utilizó la cláusula para justificar que la participación pasara a mi hermano. La ceremonia de recuperación había ocurrido pocas semanas antes de que una revisión interna de la empresa exigiera demostrar cómo obtuvo él aquella participación. Mi padre necesitaba que yo apareciera públicamente a su lado, aceptara la reconciliación y confirmara, aunque fuera mediante una fotografía, que la familia actuaba con mi consentimiento. La carpeta que llevó a la ceremonia contenía documentos que pensaba hacerme firmar después. Su arrepentimiento necesitaba una firma más. Por eso había llegado con flores, periodistas y una historia sobre unidad familiar. No pretendía recuperarme como hija. Pretendía cerrar el expediente antes de que alguien comparara fechas. Creí que ya comprendía el motivo completo cuando revisamos la última solicitud adjunta a la carpeta. Era un documento preparado para que yo reconociera que la declaración de muerte se había producido por una confusión durante el tratamiento y que mi padre había actuado siempre como mi representante legítimo. Si lo firmaba, convertía el fraude en un error administrativo. También renunciaba a reclamar el dinero recibido y confirmaba la transferencia de mi participación a mi hermano. Mi respuesta de 4 palabras había destruido la escena que necesitaban. Sin embargo, todavía faltaba explicar por qué mi padre se había arriesgado a llevar documentos tan comprometedores a un acto público. La respuesta apareció en una copia guardada dentro del sobre de la ceremonia. La empresa no solo debía demostrar cómo mi hermano obtuvo mi participación. Estaba a punto de venderse. La operación se completaría en menos de una semana y cada miembro de la familia recibiría una parte del dinero según el porcentaje registrado. Mi nombre no aparecía entre los beneficiarios. El de mi madre tampoco. La mayor parte correspondía a mi hermano, aunque su participación seguía siendo demasiado pequeña para justificar aquella cifra. Al revisar la última página entendí que habían hecho con el resto. Mi padre había creado durante mi tratamiento una segunda participación a nombre de una persona que yo no conocía. La dirección de esa persona coincidía con una casa que mi madre visitaba cada semana. Cuando le mostré el documento, ella dejó de fingir que todo había sido idea de mi padre. Admitió que conocía a la beneficiaria y que llevaba años ocultándola. Después dijo que aquella mujer no era una socia ni una empleada. Era la hija que mi padre había tenido fuera del matrimonio. Y el dinero de mi supuesta muerte se había utilizado para comprarle un lugar en nuestra empresa. Mi madre terminó confesando que había conocido la existencia de aquella hija desde hacía casi 20 años. Descubrió la relación cuando encontró fotografías escondidas en una caja de documentos, pero decidió permanecer junto a mi padre a cambio de que él mantuviera a la otra familia lejos de nuestra vida. Durante años creyó que podía controlar la situación. Mi padre enviaba dinero en secreto, pagaba estudios y ayudaba con gastos médicos. Mi madre vigilaba cada transferencia y exigía que ninguna cantidad saliera de las cuentas principales de la empresa. Esa condición cambió cuando recibí el diagnóstico. Según mi madre, mi padre comenzó a decir que mi enfermedad podía arruinar el negocio y que necesitaba proteger a todos antes de que mis tratamientos consumieran los recursos familiares. También le aseguró que, si yo moría, mi participación regresaría a la empresa y podría utilizarse para compensar a la hija que nunca había reconocido.
Mi madre aceptó aquel razonamiento porque temía que el secreto apareciera durante la revisión de la herencia de mi abuela. No había participado únicamente para proteger a mi hermano. También quería evitar que la otra hija de mi padre reclamara una parte del patrimonio y revelara que ella había conocido su existencia durante años. La declaración falsa de mi muerte resolvía ambos problemas. Mi participación podía pasar a mi hermano y, al mismo tiempo, una nueva parte de la empresa podía crearse para la hija oculta sin reducir oficialmente los porcentajes de mis padres. El dinero obtenido mediante ayudas y compensaciones sirvió para cubrir el valor de aquella participación. Mi enfermedad había financiado el lugar que mi padre compró para la hija que nunca se atrevió a reconocer. La mujer del hospital y la trabajadora social conservaron los documentos mientras yo reunía pruebas fuera de la institución. No quería enfrentar a mi familia con acusaciones que todavía dependieran únicamente de copias dispersas. Solicité registros de pagos, movimientos de la empresa y versiones completas de los formularios que firmé durante el tratamiento. También reuní mensajes de las personas que me acompañaron a consultas, comprobantes de transporte y correos donde mis padres se negaban a ayudarme. Cada evidencia destruía una parte de la historia que ellos habían presentado. Mi padre había declarado que me llevaba a tratamientos 3 veces por semana, aunque los registros mostraban que se encontraba en otra ciudad durante muchas de esas fechas. Mi madre había incluido gastos de alojamiento que correspondían a viajes personales. Mi hermano había firmado como testigo en documentos preparados mientras yo permanecía sedada o demasiado débil para leerlos. La empresa había registrado pagos destinados a mi cuidado como aportes realizados por la familia, aunque yo nunca recibí aquel dinero. También descubrimos que mi padre había utilizado fotografías antiguas para sostener la apariencia de que permanecía a mi lado. En varias solicitudes aparecíamos juntos en reuniones familiares celebradas años antes del diagnóstico. Había recortado las imágenes para eliminar fechas y contextos. Mientras yo intentaba aprender a caminar sin marearme, él construía una versión donde era el padre que había detenido su vida para cuidarme. La venta de la empresa añadió urgencia a todo. El acuerdo preliminar establecía que los porcentajes debían confirmarse antes del cierre. Si mi padre conseguía que yo firmara la declaración preparada para la ceremonia, la transferencia de mi participación quedaría presentada como una decisión voluntaria. La fotografía de nuestra reconciliación habría servido para reforzar aquella versión. Por eso apareció de rodillas delante de periodistas y pacientes. No necesitaba mi perdón. Necesitaba una escena que pareciera consentimiento. Organicé una reunión con mis padres y mi hermano en una sala neutral. No quise ir a la casa familiar porque durante años aquel lugar había funcionado como un escenario donde mi padre imponía el tono y mi madre decidía cuándo una conversación debía terminar. También pedí que estuvieran presentes la trabajadora social, una persona encargada de revisar los documentos de la empresa y alguien independiente que registrara lo entregado por cada parte. Mi padre protestó por la presencia de terceros. Afirmó que yo estaba convirtiendo un error familiar en una humillación pública. Le recordé que había elegido una ceremonia pública para intentar obtener mi firma. Después coloqué sobre la mesa 4 grupos de documentos. El primero contenía las pruebas de que me habían abandonado durante el tratamiento. El segundo reunía las solicitudes de ayudas y compensaciones presentadas en mi nombre. El tercero demostraba cómo mi participación fue transferida a mi hermano mediante páginas añadidas después de mi firma. El cuarto mostraba la nueva participación creada para la hija oculta de mi padre. No levanté la voz ni intenté obligarlos a confesar delante de mí. Expliqué que la venta debía detenerse hasta que se revisara cada porcentaje, que ninguna declaración preparada por ellos sería firmada y que toda comunicación futura debía realizarse por escrito. Mi padre sostuvo que detener la venta destruiría décadas de trabajo. Respondí que la empresa no podía venderse utilizando una muerte falsa, una cesión engañosa y dinero obtenido mediante documentos alterados. Mi hermano insistió en que desconocía gran parte del plan. Reconoció que llevó los formularios al hospital y que firmó como testigo, pero afirmó que nuestro padre le aseguró que todo era necesario para mantener la empresa estable. Le mostré el contrato del vehículo comprado con el pago recibido después de mi supuesta muerte. También le mostré los mensajes donde preguntaba cuándo podría utilizar mi antigua oficina y si mi participación quedaría completamente bajo su control. No había comprendido todos los detalles. Sin embargo,
Había aceptado beneficiarse sin preguntar por qué yo desaparecía de los registros mientras todavía luchaba por sobrevivir. Mi madre intentó presentarse como la persona atrapada entre los secretos de su esposo y las necesidades de sus hijos. Aseguró que temía perder el matrimonio, la casa y la seguridad que había construido durante décadas. Le pregunté en qué momento mi vida dejó de formar parte de aquello que intentaba proteger. No respondió. Su silencio confirmó que había tomado una decisión mucho antes de la enfermedad. Mi hermano era el hijo que debía conservar la empresa. La hija oculta era el secreto que debía recibir una compensación. Yo era la persona suficientemente independiente para sobrevivir a cualquier pérdida. Aquella lógica había convertido mi fortaleza en una excusa para abandonarme. Mi padre dejó de fingir arrepentimiento cuando comprendió que no firmaría. Me acusó de querer vengarme por haber sido desplazada y aseguró que jamás sabría cuánto había sacrificado por mantener unida a la familia. Respondí con la misma calma que había utilizado en la ceremonia. Le expliqué que mantener unida a la familia no consistía en declarar muerta a una hija viva, usar su enfermedad para recibir dinero ni comprar silencio mediante participaciones empresariales. No necesitaba destruirlo. Solo necesitaba impedir que continuara utilizando mi nombre. La revisión independiente confirmó que la venta no podía completarse mientras existieran disputas sobre la propiedad y documentos contradictorios. Las cuentas vinculadas a los pagos recibidos durante mi tratamiento quedaron bajo revisión y la empresa tuvo que conservar todos los registros relacionados con mi participación. Mi padre perdió la posibilidad de cerrar la operación en secreto. Mi hermano dejó de tener control inmediato sobre el porcentaje transferido. La participación asignada a la hija oculta también quedó suspendida hasta aclarar su origen. No celebré aquellas medidas. Sabía que la otra hija de mi padre podía ser tan ajena al fraude como yo. No quería convertirla en responsable de una mentira creada antes de que nos conociéramos. Pedí que se comunicaran con ella de manera formal y sin acusaciones. Mi padre se opuso con una intensidad que confirmó que todavía escondía algo. Aseguró que involucrarla destruiría una vida inocente y que ella nunca había pedido dinero ni un lugar en la empresa. Aquella defensa no coincidía con los documentos. La nueva participación había sido creada a nombre de una sociedad pequeña, no directamente a nombre de ella. Su dirección aparecía vinculada a la casa que mi madre visitaba, pero las firmas pertenecían a otra persona. Necesitábamos saber quién controlaba realmente aquella sociedad. La respuesta llegó mediante los registros de la empresa. La hija oculta de mi padre no había firmado ningún documento, no había recibido acciones y ni siquiera sabía que existía la venta. La sociedad estaba administrada por mi madre. Durante años había fingido temer que aquella mujer reclamara parte del patrimonio, pero en realidad había utilizado su existencia para justificar una participación que ella misma controlaba. La hija de mi padre solo era una cubierta. El dinero de mi supuesta muerte no había comprado su lugar en la empresa. Había comprado una participación secreta para mi madre. Cuando presentamos aquel descubrimiento, mi padre pareció tan sorprendido como yo. Mi madre había participado en su plan, pero también había preparado una salida propia. Si la venta se completaba, recibiría dinero mediante una sociedad que ninguno de nosotros relacionaría inmediatamente con ella. Había engañado a mi padre mientras ambos me utilizaban. Por primera vez, la alianza entre ellos comenzó a romperse. Mi padre la acusó de haberlo manipulado y mi madre respondió que llevaba décadas pagando por sus mentiras. Mi hermano comprendió que la cantidad que esperaba recibir era menor de lo prometido. Yo observé cómo se culpaban unos a otros y entendí que no necesitaba intervenir. La verdad ya estaba haciendo lo que ninguna discusión familiar había conseguido. Después de la reunión, la persona encargada de revisar la empresa me entregó una copia de los últimos movimientos realizados antes de la ceremonia. Uno de ellos mostraba una transferencia urgente desde la sociedad de mi madre hacia una cuenta que no aparecía en ningún documento anterior. La cantidad coincidía exactamente con el pago recibido cuando mi padre declaró mi muerte. El titular de aquella cuenta no era mi madre, mi padre ni mi hermano. Era yo. La cuenta había sido abierta durante mi tratamiento con mi identificación, mi firma y una dirección que nunca había utilizado. Según los registros, el dinero seguía allí. Sin embargo,
Alguien había solicitado retirarlo esa misma mañana utilizando una autorización grabada con mi propia voz. La solicitud de retiro no se había completado porque una empleada detectó que la grabación no coincidía con las palabras exigidas para autorizar una operación de aquella magnitud. Mi voz sonaba clara, pero las pausas eran extrañas y algunas frases terminaban con cambios de tono que no pertenecían a una conversación natural. La grabación había sido construida con mensajes que envié durante el tratamiento. En uno de ellos autorizaba a mi hermano a recoger documentos laborales. En otro confirmaba que comprendía una explicación sobre mis beneficios. También habían utilizado una nota de voz donde decía mi nombre completo y agradecía a mi madre por llevarme ropa al hospital. Alguien había unido fragmentos para fabricar una autorización que nunca pronuncié. Los archivos originales estaban guardados en el teléfono de mi madre. Cuando la revisión técnica confirmó el origen de las grabaciones, ella dejó de presentarse como una mujer arrastrada por las decisiones de mi padre. Había preparado aquella cuenta, transferido el dinero y tratado de retirarlo después de que la venta de la empresa comenzara a tambalearse. Su plan era conservar la cantidad recibida por mi supuesta muerte como una reserva personal. Había calculado que, si todo salía mal, podría culpar a mi padre por las solicitudes médicas y a mi hermano por los documentos firmados. La cuenta a mi nombre le permitía afirmar que el dinero siempre había estado destinado a mí. Sin embargo, los registros mostraban que ella controlaba el correo, el teléfono y la dirección vinculados a la cuenta. Yo solo aportaba la identidad. La solicitud quedó cancelada y el dinero permaneció bloqueado hasta que se revisó su procedencia. Presenté mis documentos auténticos, las direcciones donde había vivido y los registros que demostraban que nunca había accedido a aquella cuenta. También entregué las grabaciones originales para que pudieran compararse con la autorización manipulada. Por primera vez desde el diagnóstico, no sentí que debía convencer a alguien de que decía la verdad. Las fechas, los movimientos y las voces mostraban exactamente lo ocurrido. Mi padre trató de separarse de las decisiones de mi madre cuando comprendió que ella había preparado una salida propia. Aseguró que desconocía la sociedad secreta, la cuenta a mi nombre y el intento de retirar el dinero. Eso podía ser cierto en parte. No cambiaba que hubiera declarado mi muerte, solicitado compensaciones falsas y utilizado mi enfermedad para transferir mi participación. Mi madre lo había engañado mientras ambos me engañaban a mí. El hecho de que también se traicionaran entre ellos no los convertía en víctimas. La venta de la empresa fue cancelada. Antes de considerar cualquier operación futura, tuvieron que corregirse las participaciones, revisar las ayudas recibidas y separar los fondos legítimos de los obtenidos mediante documentos falsos. Mi porcentaje regresó a mi nombre después de que se anuló la sesión preparada durante mi hospitalización. No acepté venderlo inmediatamente ni permitir que mi padre lo administrara. Elegí mantenerlo bajo supervisión independiente hasta comprender qué quería hacer con él. Mi hermano perdió la participación que había recibido mediante aquella sesión. También tuvo que devolver el valor del vehículo comprado con el dinero relacionado con mi supuesta muerte. Durante meses repitió que nunca había entendido la magnitud del plan. Yo acepté que probablemente ignoraba algunas partes, pero también sabía que se beneficiaba de mi desaparición de los registros. Había firmado documentos, recogido mis papeles y preguntado cuándo podría ocupar mi oficina. No necesitaba conocer cada detalle para entender que algo injusto estaba ocurriendo. Más adelante entregó correos y mensajes que ayudaron a reconstruir la participación de nuestros padres. Su colaboración fue útil, aunque no borró lo que había hecho. Nuestra relación quedó reducida a comunicaciones necesarias. No lo odiaba, pero dejé de considerarlo una persona segura. Mi padre perdió el control directo de la empresa mientras se revisaban sus decisiones. Varias personas que habían trabajado con él durante años descubrieron que utilizaba fondos empresariales para resolver secretos familiares y deudas privadas. Su reputación no se derrumbó por una acusación mía. Se derrumbó cuando sus propios documentos dejaron de sostener la imagen que había construido. Intentó hablar conmigo después de que la revisión principal terminara. Reconoció que se había convencido de que yo no sobreviviría y que, cuando los médicos comenzaron a hablar de recuperación, ya había tomado demasiadas decisiones para retroceder sin perderlo todo. Aquella explicación fue más dolorosa que cualquier negación. No había actuado únicamente porque creyera que yo moriría.
Había continuado porque mi supervivencia se convirtió en un problema para sus planes. Le respondí que su arrepentimiento no podía comenzar exigiendo acceso a mi vida. Necesitaba aceptar las consecuencias sin utilizar mi recuperación para sentirse perdonado. Desde entonces mantenemos una distancia que él considera cruel y yo considero necesaria. Mi madre enfrentó la revisión de la sociedad, de la cuenta secreta y de las grabaciones manipuladas. Perdió el control sobre el dinero que había intentado reservar y tuvo que entregar los dispositivos donde almacenaba mis mensajes, documentos y datos personales. También dejó de visitar la casa vinculada a la hija oculta de mi padre porque aquella dirección ya no podía utilizarse para esconder movimientos. Cuando finalmente escribió para disculparse, explicó que había vivido durante años con miedo a quedarse sin seguridad económica. Decía que mi padre había creado el caos y que ella solo intentó garantizar una salida. No respondió por qué aquella salida necesitaba mi nombre, mi enfermedad y mi muerte falsa. Le expliqué que podía sentir miedo sin convertir mi vida en una cuenta de emergencia. Después bloqueé sus mensajes durante varios meses. No lo hice para castigarla. Necesitaba descubrir cómo se sentía el silencio cuando ya no estaba esperando que mis padres llamaran. La hija de mi padre fue localizada durante la revisión. No sabía que él había usado su existencia para justificar una participación empresarial ni que mi madre administraba una sociedad vinculada a su dirección. Había crecido recibiendo ayuda irregular y explicaciones incompletas. Mi padre le decía que nuestra familia conocía toda la situación y que yo me oponía a cualquier reconocimiento. Cuando hablamos, ninguna de las dos encontró la rival que nos habían descrito. Encontré a una mujer que también había vivido dependiendo de versiones ajenas. Ella entregó mensajes donde mi padre prometía reconocerla algún día, aunque siempre encontraba una razón para aplazarlo. También confirmó que nunca había recibido la cantidad que aparecía registrada como inversión en su beneficio. No nos convertimos inmediatamente en hermanas cercanas. Comenzamos con información, límites y encuentros breves. Aquella relación avanzó sin exigencias porque ninguna quería repetir la forma en que nuestros padres utilizaban la palabra familia. El dinero bloqueado regresó finalmente a mi control después de descontarse y corregirse los pagos que no me correspondían. Una parte cubrió deudas que había acumulado durante el tratamiento. Otra se destinó a devolver ayudas duplicadas que mi padre había solicitado. Conservé lo que legítimamente había sido concedido para mi cuidado y lo utilicé para reconstruir la estabilidad que perdí cuando me expulsaron del seguro y del trabajo. También creé un fondo pequeño para pacientes que atravesaban tratamientos sin apoyo familiar. No llevaba mi apellido ni el de mis padres. Quería que existiera sin convertirse en otra herramienta de reputación. La empresa sobrevivió con una estructura distinta. Se revisaron cuentas. Se eliminaron accesos individuales y se establecieron controles para que ninguna persona pudiera mover fondos importantes utilizando únicamente relaciones familiares. Yo no regresé a trabajar allí. Conservé mi participación, recibí información clara y participé solo en decisiones que afectaban mis derechos. Mi vida profesional continuó en el empleo que conseguí después del tratamiento, porque necesitaba demostrarme que mi futuro no dependía del negocio donde habían intentado borrarme. La ceremonia de recuperación quedó grabada por varias personas. Durante un tiempo me avergonzaba verme frente a mi padre mientras él permanecía de rodillas con flores en las manos. Después comprendí que aquella imagen no mostraba a una hija cruel rechazando a un hombre arrepentido. Mostraba a una mujer que finalmente reconocía una manipulación antes de firmar otro documento. Mis 4 palabras no fueron una negación de la sangre. Fueron una negación del derecho que mi padre creía conservar sobre mí. Durante la enfermedad había esperado que mi familia regresara, que comprendiera mi miedo y que alguna llamada reparara la silla vacía junto a mí. Después de recuperar la salud entendí que sobrevivir no me obligaba a regresar al lugar donde me abandonaron. Mi respuesta no curó el daño, recuperó el dinero ni corrigió los documentos. Todo eso exigió pruebas, paciencia y decisiones que muchas veces me hicieron dudar. Sin embargo, aquellas 4 palabras marcaron el momento en que dejé de aceptar que la familia pudiera definirse únicamente por lo que ellos necesitaban de mí. Mi padre declaró que yo había muerto para quedarse con lo que podía obtener de mi ausencia. Yo recuperé mi nombre cuando decidí que seguir viva también significaba elegir quién tenía permiso para entrar en mi vida.
¿Ustedes habrían permitido que sus padres regresaran después de descubrir una traición semejante, o habrían protegido para siempre la paz que construyeron sin ellos?